Estás escuchando B de Biblio. ¡Más que solo libros! Episodio 33. Detrás de la revista. Procesos editoriales universitarios. Hola, yo soy Lucía. Mi nombre es Warren y esto es B de Biblio, más que solo libros. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es el profesor de aquí de la universidad, de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información. Él está a cargo en este momento de la edición de la revista Bibliotecas y vamos a hablar un poquito sobre este tema. Bienvenido, profe. Buenos días. Bienvenido. Para empezar con el podcast, nos gustaría saber más o menos cómo fue que usted llegó a la revista Bibliotecas y también cómo asumió el cargo y cómo fue ese proceso. Bueno, en mi caso particular, yo estoy acá en la Escuela de Bibliotecología desde segundo ciclo de 2021 y a partir del 2022 ya he estado enrolado propiamente con la revista, dentro de las funciones que uno tiene adscritas a un PPA como tal. Ingresé inicialmente como editor académico, tal vez como para hacer la salvedad, existen dos roles o uno dependiendo si la persona asume todas las funciones. El editor académico es únicamente como la persona que revisa forma y fondo del texto dentro del ciclo de edición académica. Fuera revisores pares ciegos y demás, que eso lo conversamos después. Estuve un año como editor académico. Después al año siguiente editor en jefe, que eso es como la diferencia. Editor en jefe es como que uno hace todo básicamente. Hace edición académica, pero también se encarga de todos los procesos administrativos de la revista. Llámese funcionamiento de la plataforma, buscar indexadores, mantener los criterios para seguir indexados en las bases de datos a las que uno ya está adscrito como revista. Como un tipo Zoila, por decirlo así. Y esas han sido mis funciones. Al año siguiente, otra vez como editor en jefe. Entonces, cuando uno particiona y hace solo la parte administrativa, es editor en jefe. Okay. Entonces, al año siguiente fui editor en jefe, me acompañó la académica Natalia como editora académica. Pues al año siguiente, otra vez editor en la globalidad. Para este año ya estoy otra vez con una académica que nos está colaborando en el PPA como editora académica. Entonces, básicamente eso ha sido como la experiencia. En cuanto a curva de aprendizaje, la edición académica es un mundo totalmente aparte de lo que uno usualmente conoce dentro de las funciones tal vez como más arquetípicas de bibliotecología. No quiero decir como que no sea parte de las funciones, obviamente diciendo una revista de bibliotecología, uno ya ve muchas conexiones en cuanto a gestión de metadatos, gestión de la información, procesos de gestión de conocimiento, un montón de cosas. Pero la curva de aprendizaje sí es muy provechosa. ¿Por qué? Porque ya propiamente la sinergia de la gestión editorial es un proceso interesante. Cómo tiene uno no solamente ver cosas propiamente asociadas con lineamientos de la revista, sino cómo un documento responde a necesidades, líneas temáticas actuales de bibliotecología y demás. Entonces es bastante interesante. Sobre esa misma línea, ¿cómo decide la revista qué temas incluir y cuáles no? ¿O cómo es ese ejercicio? Dentro del mundo de las revistas, cada una decide propiamente cuál es ese amparaje de qué líneas va a aceptar y qué no. En el caso de bibliotecología, como ustedes dentro ya del gremio conocen, y para los que no, que nos escuchan, digamos, fuera solamente de bibliotecología, pero a nosotros estar relacionados con gestión de información, gestión de conocimiento, gestión de datos, la línea temática es sumamente amplia. Okay. Entonces, eso hace que puedan inclusive publicarse elementos, o más bien artículos, no directamente asociados con bibliotecología únicamente, sino dentro de la multi, inter y transdisciplinaridad, tener asociación con otro tipo de ámbitos temáticos. Educación, por ejemplo, archivología, bibliotecología también se publica, toda la parte de estudios métricos, estudios métricos básicamente apunta hacia cualquier línea temática de la ciencia. Entonces, en ese sentido, al menos nuestra revista en particular, mientras tenga esa asociación con bibliotecología, mantiene el enfoque multi, inter y transdisciplinar.
Hay otras revistas, por ejemplo, que usualmente son más afianzadas a nivel de cuartil, percentil y demás, que lo que hacen más bien es que se pueden, por decir así, como dar el lujo de especializarse en un área temática muy específica. ¿Por qué? Porque ya están tan posicionadas en el área que pueden darse como la tarea nada más de únicamente recibir de X materia y así mantener su ciclo de gestión editorial bastante activo. Caso contrario, el caso nuestro que sí es como de muchas áreas. Sí, tal vez pensando en qué se lleva una revista de sociología que solamente puede enfocarse tal vez en su área o tal vez una de ciencias. Digamos, sociología también es muy amplio. Esa especificidad está usualmente más asociada a ciencias exactas y naturales. O, por ejemplo, si se quiere ver desde la parte de bibliotecología, hay revistas en bibliometría, estudios métricos de la información, específicamente a eso. Solo reciben análisis bibliométricos. Que ya hay uno hace un análisis bibliométrico de cualquier tipo de área de la ciencia. Pero es más usual dentro del ámbito de las ciencias exactas y naturales. Revistas de astronomía, revistas de física, revistas de química, usualmente sí ya es como medicina y... Exactamente, exactamente. Y digamos, lo que es para alguien que está iniciando y quiere publicar por primera vez, ¿qué requisitos debe cumplir un artículo y qué consejos le podría dar para que sea aceptado? Sí, podríamos hablar propiamente de la revista de nosotros y a nivel general también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si alguien va a publicar por primera vez, como recomendación personal que yo le haría desde el ámbito de gestión de revistas y también el perfil mío, tal vez fuera como el contexto de acá, es en bibliometría, estudios métricos. Entonces, es un consejo que vale como para las dos cosas, o desde las dos cosas para este caso en específico, lo que me está preguntando. Por ejemplo, a nivel de la revista nuestra propiamente, si alguien va a publicar por primera vez, o como si ya es alguien bastante afianzado en publicación científico-académica, en primera instancia lo que se recomienda es uno ya tener el artículo escrito antes de... Vamos a ver. No, perdón, ahí tuve un zafis. Más bien, antes de escribir el artículo, lo ideal es saber o tener una idea de a cuáles revistas puedo yo enviar mi artículo para que sea sometido. ¿Por qué? Porque aquí hay todo un tema de forma, por ejemplo, y de respuesta a líneas temáticas, como me preguntaban anteriormente, que hace que si yo tengo un artículo escrito que está bien, me gusta la revista X, en caso, por ejemplo, bibliotecas, pero después llegó, ok, es que, no sé, no lo tengo yo en APA 7, entonces tengo que volverme a ver, cambiar todas las referencias, citaciones, parafraseos y demás. O la estructura del artículo como tal. Yo la hice así, pero la revista pide estos otros criterios, entonces ya hay como que comenzar a meterle mucha mano al artículo como tal. En ese sentido, lo que se pide es más bien, yo saber a qué revista, por ejemplo, si es bibliotecas, que están todos y todos invitados, nosotros tenemos una política editorial, entonces ahí se enuncia qué tipologías de artículos como lo más genérico, pero nosotros, por ejemplo, publicamos artículos científico-académicos, revisiones bibliográficas, ensayos también. Entonces, de acuerdo a esas tipologías, hay una estructura un poquito diferente de una a otra. Entonces, ver eso, ver cuál es más o menos otro consejo. Por ejemplo, el último número, ver del último número los artículos y ver de qué forma se publica esa estructura y demás. Como para ir más a la segura propiamente. Y a nivel de cualquier revista en general, también algo que se puede recomendar es, si es alguien que va a publicar por primera vez, lo usual, no digo que sea la máxima, pero lo ideal es apuntar hacia revistas que estén, por ejemplo, en cuartiles un poquito más bajos. Y no por el sentido de calidad propiamente, porque ya estar indexado con un cuartil en Web of Science o en Scopus ya es muy importante, sino más bien porque ¿cómo decirlo? Como los criterios a nivel de exigencia entre el cuartil sea mayor son sí, son mayores, son más grandes. Okay. Entonces, todo bien si yo me quiero tirar al agua a publicar en cuartil 1, pero dentro de esa misma curva de aprendizaje, más bien desde este caso, desde la perspectiva del escritor, la escritora académica,
lo más recomendable es que comencemos a un nivel en el que me sea más fácil tener un sentido de aprehensión de lo que se necesita y después ir subiendo. En este caso, bueno, ya nos está hablando un poquito de cómo presentar el artículo o el ensayo en cuestión, pero ¿quiénes pueden aplicar a esto? ¿Estudiantes, profesores, investigadores? Sí, o sea, cualquier persona que en realidad quiera diseminar por medio de un canal de socialización como una revista académica su producción intelectual. Inclusive una práctica bastante común es que ya estudiantes de licenciatura toman su TFG y de su TFG hacen un artículo científico académico, por ejemplo. O sea, no necesariamente desde licenciatura para arriba, puede ser alguien de bachillerato ya que haya hecho un estudio de algo y quiera ampliarlo y después someterlo a un análisis desde el ciclo de gestión editorial. Ok, si no está solamente enfocado en que sea únicamente investigadores, que a veces uno tiene esa percepción de las revistas. Es que, vamos a ver, propiamente desde lo que significa la palabra investigador, ya alguien que someta un artículo para revisión editorial, ya en sí mismo es investigador, ¿verdad? Sí. Tal vez uno asocia más comúnmente la palabra investigador a alguien muy afianzado en un área, sí. Pero igual esa persona que ya tiene su recorrido y es sumamente reconocido, comenzó desde cero, enviando su primer artículo. Sí. Entonces ya alguien que envíe, que someta el artículo, puede ser estudiante, o sea, ni siquiera es como algo mandatorio, obligatorio que sea graduado, por ejemplo, de bachillerato. Okay. Mientras el artículo tenga un nivel que se ajuste a los criterios de la revista, criterios de calidad, ¿verdad? Que tal vez ahorita podemos conversar de eso, ya desde ahí es una persona investigadora. Y una consultita, tal vez para los estudiantes que son un poco más en primer año, segundo año, ¿no? Que tal vez no han llegado a estudios métricos, que es donde más nos explican qué son el tema de los cuartiles y cómo pueden tal vez ellos checar el tema de en qué cuartil o cómo lo pueden revisar. Este tema de los cuartiles mayormente es más usual en revistas que aglutinan o conglomeran muchos títulos de revistas, entonces más bien se asocian como revistas, pero son metabases de datos, por ejemplo Web of Science o Scopus. Son bases de datos especializadas más bien, que son, ya tienen su recorrido histórico, son sumamente afianzadas, entonces ellos como entidades han generado una serie de indicadores para evaluar la calidad de lo que ahí se publica. Revistas hay de todo tipo, ¿verdad? Pero uno como investigador, lo que primero debería fijarse es si la revista en la que yo voy a publicar está indexada o no. De hecho, aquí el Consejo de Ciencia Abierta de CONARE, por ahí el 2021, si mal no recuerdo, ya había emitido una serie de criterios para evaluar los mismos indexadores como tal. Entonces, ok, hay indexadores que son como más robustos, que le dan como mayor prestigio a lo que ahí se publica que otros, inclusive. Los que están mayormente, o sea, los que están más arriba son Cielo. Cielo genera una iniciativa de generar indicadores, me parece, pero los que sí ya tienen indicadores afianzados junto con Cielo son más rigurosos es Web of Science y Scopus. Entonces, ¿cómo hacer para revisar eso? Por ejemplo, con Web of Science uno puede fijarse en los metadatos de la revista, pero dependiendo como de ciertos permisos que se cumplan o no, ver en qué cuartil está es un poquito más complicado si uno no tiene la membresía ya pagada para poder ingresar a la base de datos. En el caso de Scopus es diferente. Scopus genera una base de datos de acceso abierto que se llama Simago, que cualquier persona la puede consultar, simago.com, SCIMAGO. Entonces, la información en cuanto a cuartiles, por ejemplo, está accesible desde Simago. Y ya a partir de los cuartiles uno puede darse una idea de exactamente dentro de la revista en la que yo quiero publicar, en ese contexto específico temático en donde está la revista. Y eso habla mucho de los mismos criterios, es algo como muy asociado. Entre cuartiles más altos ya es como más prestigio, percentiles más altos. Entonces, básicamente, por ahí uno ya puede comenzar a informarse un poquito y tomar una decisión más acertada. Sí. ¿Y la revista Bibliotecas en qué cuartiles? La revista Bibliotecas ingresó el año pasado a Simago.
Anteriormente ya estaba en Web of Science. Web of Science me parece que tal vez hace un par de años, para las revistas que propiamente es todo un tema con Web of Science. Entonces, el punto con Web of Science es que genera ya cuartiles y indicadores bibliométricos para todas las revistas, pero dependiendo del grupo de revistas al que esté inscrita. Es como subbases de datos dentro del mismo Web of Science. Hay unos que son emergentes, que criterios de Web of Science, ellos definen, ok, tal vez no cumple con ciertos criterios, pero está dentro de Web of Science como una base de datos también, las emerging, tal cual, que esos tienen indicadores. Esos ya estamos desde hacía bastante rato, con Quartil 4, ya cuando le generaron el indicador. Y para Simago, que ellos sí propiamente lo que indexan, no es que sea emergente, sino que propiamente ya responde a criterios tal vez que como un poco más específicos que el apartado emergente de Web of Science. Para Simago, desde el año pasado, ingresamos a Scopus propiamente, que es la dueña de Simago, por decirlo así. Y es como un logro bastante importante porque en el caso de bibliotecas es la única revista de bibliotecología a nivel de Costa Rica que está en Scopus Simago. Y también no son muchas las revistas que están en Scopus Simago. Son 13 revistas a nivel de Costa Rica que están en esa plataforma de indexación con sus cuartiles específicos y demás. Bibliotecas ingresó en cuarto cuartil. Y para el tema de los cuartiles, por elementos ahí de análisis bibliométrico, uno puede comenzar ya a generar un mapeo, tal vez como un poquito más analizable, por ahí del tercer, cuarto año en el que una revista ya esté en Simago, por ejemplo. Usualmente, al ser la revista que se vea el primer año, va a ingresar en cuartil 4, de ahí ya solo va para arriba, pero va a nivel de cómo se comporta cada temática en el consumo de esa información, qué tanto se publica, qué tan rápido, se publica en una temática. Entonces tampoco es como comparable tan estrictamente. Voy a comparar bibliotecología con cualquier ciencia exacta, porque es una comparativa un poco injusta a nivel de análisis. Entonces, dentro de su núcleo en bibliotecología, Bibliotecas DIL, ahí va, y es un logro bastante importante. Y también para este año, todavía no estamos en la página, pero ya estamos en proceso, nos indexamos también en Cielo Costa Rica. Entonces, es un proceso muy valioso y para la revista, para la escuela significa mucho, porque todos los criterios de calidad que hay que cumplir como para estar en esas plataformas hablan muy bien del trabajo que se está haciendo a nivel histórico, ¿verdad? No propiamente de lo que yo he trabajado, sino a nivel de historia de la revista. Claro, me imagino que también la pone en un lugar privilegiado y muy acertado para que muchos investigadores, muchas personas estén interesadas en ella. De hecho, hay una dinámica muy particular. Cuando se indexó en Scopus Simago, la cantidad de artículos que ingresaron se aumentó exponencialmente, porque ya es una ventana de visibilidad más grande. Por ejemplo, desde que nosotros nos indexamos en Simago, ya nos comenzaron a llegar artículos en inglés. De hecho, ya este año se publicó el primer artículo en inglés en la revista. Para este mismo año se estaría publicando un segundo y en ciclo editorial hay otros más. Entonces, es como una apertura hacia que más personas vean a la revista. Sí, que se haga más visible y consumida también. Y también, digamos, para mí, bueno, también es una ventaja para muchas personas que están empezando también poder publicar, porque no es, más bien es un logro de estar en el cuartil, en el 4, ¿no? Y también que entonces todos, bueno, no todos, pero es más accesible tal vez para estudiantes y todo de diferentes carreras y también para los que están, no sé, por ejemplo, en el caso, yo me acuerdo que la profe Leire también nos había dicho, cuando terminen la tesis, hagan un artículo y lo mandan a la revista, nada más es de condensar la información, escribir un poco más y todo, pero aprovechen el espacio y que, ¿verdad? Porque también ser publicado es difícil y también es un logro, son las dos cosas. Claro, no, y también porque nosotros, no solamente por ser una revista, bueno, que ahorita estamos en ese cuartil, sino desde antes, le dábamos como un enfoque al ciclo editorial un poquito más pedagógico. ¿En qué sentido? En que tratamos siempre de que si el autor tiene
corregirle cosas mientras no sean cosas insalvables que uno de plano le diga, bueno, ese artículo entra en una tasa de rechazo porque y el Turnitin, por ejemplo, que es uno de los elementos de valor agregado a revisar coincidencias bibliográficas en el texto y demás, si ya en el caso de Turnitin es como una coincidencia muy alta, uno dice, lo puede cambiar, pero ya casi que ahí es complicado. Sí. Pero ya los elementos más salvables de forma y de fondo, uno no es que rechace el artículo como editor per se, sino más bien intenta como inculcarle al autor, más si es como un autor nuevo que no tiene tanta experiencia en publicación editorial, en revistas propiamente, qué es lo que tiene que cambiarle, cómo se lo puede cambiar, qué le puede incluir para que exactamente ese mismo autor no solamente salga con un artículo publicado, sino con un proceso de aprendizaje para que en un futuro le sea más sencillo. Claro. Bueno, me parece un trabajo muy importante ese porque, como usted lo dice, de no todos nacemos aprendidos y creo que darle esa oportunidad a una persona que está empezando, creo que es muy pocas. Y por no decir, creo que conozco que sería la única que podría hacer eso, tal vez. Pueden haber otras, porque yo siento que tal vez no es como algo tan exclusivo de la revista propiamente, pero sí hay otras que tal vez ya de plano se van. Tienen tanta cantidad de artículos que se pueden dar el lujo, por decirlo así, decir, no, o sea, ya de esto a tener otro publicable aquí nomás. Entonces, como una cuestión de ir generando como una publicidad positiva, por decirlo así. No es que eso implique que los filtros de calidad inherentes al ciclo editorial no se lleven a cabo, ¿verdad? Porque más bien específicamente esas correcciones se hacen con el fin de mejorar la calidad del documento final. Sí. Hablando un poquito sobre ese proceso, desde el momento que llega un artículo a sus manos, ¿cuál es el proceso hasta el final que ustedes le realizan a ese artículo? Sí, como en líneas generales, digamos, ya haciendo como las salvedades a los roles que yo les comentaba, pero en líneas generales, el artículo llega por primera vez. En el caso de biblioteca se puede hacer tanto por contacto correo electrónico por medio de la plataforma OJS. Usualmente, casi siempre, a veces dependiendo del autor, solamente se envía el artículo y no el compromiso editorial. ¿Qué es el compromiso editorial? Que yo como autoría, como un conjunto de autores y con una persona contacto, digamos, un autor en específico, dicen, bueno, yo, Lucía, Warren, Fernando, certificamos o damos palabra de que este artículo solamente se está sometiendo en esta revista, porque eso sí es como una muy mala práctica a nivel de publicación científico-académica, que no sé, yo digo, bueno, para saltarme tiempos, entonces envío el artículo a tres revistas al mismo tiempo. Eso dentro de la ética no está tan bien. Entonces, ese compromiso editorial es para asegurarnos de que toda la inversión en tiempo que se le va a dar a ese documento, la revisión y demás, y solamente la estemos haciendo nosotros. Entonces, junto con ese compromiso editorial, si no lo adjuntan, nosotros se lo mandamos a pedir. Ya cuando lo tenemos, comenzamos ya con la revisión. Se hace una primera revisión de forma y fondo, bastante exhaustiva, junto con la revisión en Turnitin, que era lo que les comentaba, esta plataforma que detecta coincidencias bibliográficas en otros textos en la web, para también ir corrigiendo todo eso. Y la idea de nosotros es hacer una revisión muy, muy exhaustiva en ese primer nivel, para que a la hora de enviárselas a las autorías, los autores revisen, envíen de vuelta, nosotros verificamos que todo está en orden, buscamos revisores pares ciegos. Dentro de la comunicación por medio de revistas científico-académicas, hay dos corrientes ahorita en la actualidad. Está revisores pares ciegos y revisores abiertos. Revisores abiertos desde el perfilamiento de ciencia abierta, que es, usted Warren sabe que yo, Fernando, estoy revisando el artículo, yo, Fernando, sé que el artículo es de Warren. Nosotros no estamos bajo esa línea de revisión, sino más bien sobre revisores pares ciegos, porque creemos, al menos se puede cambiar, digamos, como la decisión en un futuro, pero que se mantiene como una mayor parcialidad en que ni yo sepa como revisor a quién estoy revisando y viceversa, ¿verdad? Como para que no haya conflicto de intereses y demás. Entonces se buscan revisores pares ciegos que estén dentro de la misma línea temática, y como una práctica que se ha implementado en el último tiempo es tratar de internacionalizar los revisores pares ciegos. ¿Por qué? Porque esto es como una publicidad también adicional a la misma revista. Buscamos revisores pares ciegos que tengan un buen posicionamiento en una temática X, y además de
plano o de paso más bien estamos diciendo, vea, existe esta revista, entonces es como un gancho, por decirlo así, para... Es un ganar-ganar. Sí, exacto. Y también nosotros, si el revisor ocupa, le podemos hacer un certificado de que participó en el proceso, porque muchas veces para currículum en academia y demás eso sirve. Entonces buscamos revisores parecidos, ellos tienen usualmente 15, 22 días para revisar, envían el documento con observaciones, nosotros sintetizamos todas esas observaciones, se las enviamos a las autoridades las trabajan, las devuelven, si todo está en regla pasamos a corrección de estilo, revisión filológica. Okay. Dentro de la revisión filológica también a veces salen comentarios por parte de la persona revisora que van sobre cosas que ella como revisora no entiende y que no puede corregir, digamos, todo lo que es de forma se corrige ahí mismo, pero cosillas que ella dice, bueno, es que este día no está tan clara o así, se le envían otra vez a la autoridad si fuera el caso, las autoridades lo remiten de vuelta, si todo está en regla, entonces se publica. Okay, y digamos, creo que ya se comentó un poquito, pero ¿cuáles podrían ser como esos errores comunes que se cometen cuando se envía un artículo? Los más comunes, sí, tal vez. Sí, pueden ser muchos, vamos a ver. A veces algo que se da dentro de las prácticas editoriales es, por ejemplo, yo hago un trabajo final para obtener un grado académico. Entonces a veces lo que pasa es que nos encontramos, o lo que hacen más bien a veces las personas es, el documento, dicen, bueno, aquí puedo sacar 4 artículos. Entonces, ok, hacen como un tipo particionamiento para decir, bueno, esto es un artículo, esto es otro artículo, esto es otro artículo, esto es otro artículo. Sacar 4 artículos de un... ¿Qué pasa? Que si se hace eso y no se hace bien, por ejemplo, cuando uno lee el artículo no responde ninguna lógica. O sea, es como, uno ve que es como algo por separado de otra cosa más grande. Eso es un error. Otro error muy común, no revisar, o como les decía, no tener en mente, o ya como entre un grupito decir, bueno, yo publicar en estas 3 revistas antes de antes de remitir el artículo, perdón. Entonces, mandan, por ejemplo, el documento con cosas que no están bajo los lineamientos de la revista en cuanto a forma. O en cuanto inclusive a línea temática, si nos vamos con otra revista. Inclusive a veces a nosotros llegan como artículos, no sé, de ciencias ambientales, pues, que no tiene nada que ver. Sí, no tiene la misma guía. Entonces, eso es otro error. Otro error importante, por ejemplo, el tema de la revisión que uno hace con Turnitin, que uno dice, es que, no sé, a veces no existe como ese trabajo analítico de las autoridades, decir, bueno, en cuanto a los errores, ¿verdad? Propiamente, esto es una fuente, pero yo le voy a dar como un perfilamiento de lo que yo también le estoy aportando, entonces coincidencias bibliográficas muy altas, inclusive también a veces desde un TFG, por ejemplo, porque Turnitin le dice de qué fuente, no solamente marca el texto, sino también le dice esto es desde esta fuente, entonces uno ve, ok, eso es un trabajo final de graduación publicado en un repositorio, y uno ve que es como el trabajo casi que copiar, pegar. Entonces eso no está bien. Igual eso es corregible en el caso nuestro. Nosotros hacemos las revisiones en Turnitin que sean necesarias, por ejemplo, para decir que todo eso está bien. ¿Qué otro se podría mencionar? Vamos a ver. Estos son como los usualmente más se cometen, siento yo. Bueno, y ahora con el tema de inteligencia artificial también, que es algo como muchísimo más nuevo, que inclusive nosotros estamos como intentando gestionar todavía sobre la marcha en ciertas cosas que no están aún implementadas y demás, pero por ejemplo usar inteligencia artificial y no hacer ese análisis de igual manera que con copiar, pegar en fuentes, copiar de inteligencia artificial, eso también se ve toda la estructura que hay de inteligencia artificial de puntos tan seguidos, ideas tan cortas, subsecuentes una con otra. Son como los errores más comunes. Sí, me imagino que ese ya es un error de fondo más actual, más propiamente ya de nuestra contemporaneidad, ¿verdad? Claro. Lucy, pasamos a la dinámica, nos queda ya poco tiempo. Sí. Bueno, profe, tenemos una dinámica de sí, no o depende. De, por ejemplo, no sé, que le preguntan si es rechazar un artículo porque no está citado bien. Entonces usted sí, no, depende. Situaciones ahí sí. Distintas. Guárdenselas, vale. Okay. Yo siempre puedo guardar. Bueno, son nada más 10. Entonces, el primero dice, un artículo de 20 páginas con 10 de bibliografía. Si está bien o está mal. Sí, no, sí, depende. No.
Depende. Es que vamos a ver, en el caso de los artículos, no es como que haya un mínimo de referencias, pero muy poquitas ya hacían un mal indicador. Ajá. Lo que se perfila en el caso de nosotros es que por lo menos cumpla, o sea, que sin contarlas, pero que tenga más de una página de referencias bibliográficas. Ok. Un título larguísimo, pero muy creativo. Es que depende también, pero digamos, es que creativo y largo está como que no calzan Complejo. tanto. Ajá. La idea es hacer títulos que enganchen, ¿verdad? Que Y que llamen a leer. desde ahí ya vendan sobre qué es lo que se quiere hacer. Si es muy largo, usualmente llegan como a perder a la persona que está haciendo búsquedas. Ujú. Ok, autores que entregan tarde. No. O sea, bueno, siempre y cuando no sea 3 años después de que Ajá, uno ya ajá. metió un tasa de rechazo. O sea, nosotros sí somos como un poquito flexibles con los tiempos. Ok, un buen diseño atrae más la lectura. Diseño a nivel editorial. Sí. Sí, o sea, diseño a nivel general, la línea gráfica sí puede ayudar bastante. Desde mi punto de vista, por ejemplo, a mí personalmente no me gusta leer en revistas que publican columnas, Ajá, porque la lectura es muy complicada. sí. Entonces, sacar de eso es página. una cosa de diseño que... Cierto. Bueno, eso está bien interesante. Como autor, enamorarse de un artículo, ¿De alguien más o de uno? de uno. Es que esté ahí muy terco y insistente. No, es que cuando alguien publica tiene que acostumbrarse, en la vida en general, tiene que acostumbrarse al rechazo. Y uno tiene que ir como con piel un poquito gruesa, porque a veces tiran fuerte. Ok, Entonces es como cuestión de acostumbrarse y decir, bueno, no, aprender. este mundo es esto. Sí. Ok. Dice, el proceso editorial es más arte que técnica. Sí, no, depende. Depende de ambas. Ok. Rechazar un artículo solo por mala citación. No, eso es corregible. Ok. Un buen resumen puede salvar un artículo. No, porque, o sea, puede ser como el resumen, igual que el título, tiene que vender, pero puede ser un excelente resumen y que el artículo No valga la pena. Y el último dice, publicar es más difícil para estudiantes que para profesionales. No. Ya como a forma de decirlo, por ejemplo, yo en mis cursos, yo soy muy insistente con los estudiantes y les digo, publiquen, socialicen. Ujú. Desde un enfoque epistemológico, lo que no se socializa no se conoce. Y en bibliotecología estas dinámicas, tal vez un poquito más lentas en cuanto a cambios epistemológicos, responden tanto a la misma dinámica de la ciencia bibliotecológica como tal, pero también, desde mi perspectiva, estamos como un poquito más acostumbrados a paradigmas como el físico, más prácticos en la gestión de la información como tal y demás. Está perfecto, no estoy diciendo que esté mal, pero ese componente de socialización, de perder el miedo y tirarse como al agua, a veces cuesta un poquito. Y eso uno lo ve tanto en estudiantes como en profesionales. Por eso depende. Y también que siempre pasa muchísimo que a veces uno tiene una idea muy buena y algo que quiere ejecutar, pero por miedo a socializarlo, por miedo a llevarlo a cabo no lo hace y después ve que alguien más lo hizo y es como, Sí. ¿por qué? Si yo no lo hubiera hecho. Entonces es mejor intentarlo y Sí, no, que sean es todas las revisiones que tengan que hacerse, pero la intentarlo. satisfacción, ajá, de que quede. Exacto. Bueno, creo que con esto finalizamos. Agradecerle al profe Fernando por haber estado el día de hoy en el capítulo y invitarlos para que estén pendientes de los próximos capítulos, desearles una feliz Navidad, un feliz año nuevo y estar atentos. Sí, a las redes sociales, Bibliotecología 1. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Este programa fue presentado por la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional.